Finalmente, este es el tercer video de acción hormonal y transducción de señales del libro de la bioquímica de Harper. Entonces, en esta parte de la figura nos están mostrando parte de la cascada del factor de necrosis tumoral, donde participa el factor de transcripción NF-κ beta. Entonces nos quieren explicar el efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides, en parte por la inhibición de esta cascada de transducción de señales. Entonces nos dicen que citoquinas proinflamatorias, bacterias, virus, radicales de oxígeno, mitógenos, etcétera, llevan a la activación de esta cascada de transducción de señales. Entonces nos dicen que el factor NF-κB, K-beta, que es un factor de transcripción que está formado por las unidades P50 y P65, está secuestrado por el factor inhibidor IKB, que estos factores llevan a la activación de una quinasa de este secuestrador. Entonces esta quinasa secuestra la IKK, fosforila al IKB y hace que se separe de el NF-κ beta. Se libera el NF-κ beta, va al núcleo, interactúa con coactivadores y lleva a la expresión de ciertos genes. Y la IKB, el inhibidor del NF-κ beta, del factor de transcripción NF-κ beta, es fosforilado y por lo tanto es marcado para que sea ubiquitinado y degradado por el proteosoma. Entonces nos dicen que los glucocorticoides pueden inhibir esta activación del NF-κ beta porque aumentan la expresión del gen que codifica para el inhibidor IK beta, el secuestrador IKB. Entonces se inhibe la activación del factor de transcripción. Nos dicen también que los glucocorticoides compiten con los coactivadores para unirse al factor TNF-κB. Y también nos dice que un tercer punto de acción de los glucocorticoides es unirse con la subunidad P65 del factor de transcripción e inhibir su activación. En esta parte de la figura nos quieren mostrar que nos plantean que los diferentes tipos de receptores intracelulares con actividad de factores de transcripción que regulan la expresión de genes, algunos de ellos presentan unas secuencias, unos elementos de respuesta, unas secuencias de unión al DNA muy parecidas. Entonces, y que cada uno realiza funciones, actividades muy específicas y muy diversas. Entonces, en esta parte de la figura nos están explicando que estas secuencias de unión a esos receptores con sus ligandos unidos, en parte su gran especificidad y diversidad de funciones se debe a que no están solos. Entonces, a que hay una cantidad de secuencias además acompañándolas y una cantidad de factores proteicos que interactúan y que le confieren esa especificidad y esa variedad en la respuesta. Entonces, además del elemento de respuesta a la hormona a la cual se une su receptor cuando está unido con el ligando, entonces también hay otros elementos de respuesta de factores asociados, que aquí se llaman AFE, estos son secuencias en el DNA, con los cuales interactúan otros factores asociados a estos que interactúan, que tienen dominios de interacción con el receptor, pero que también nos dicen que tienen dominios de interacción con unos correguladores que pueden ser, en este caso, coactivadores
de las familias P312BP, de las familias P160, todos estos que actúan indirectamente o directamente con el complejo de preiniciación, que estaría formado por los factores de transcripción basal, los TF2A, TF2B, TF2D, TF2, etc., y la RNA polimerasa 2, para regular la expresión de ciertos genes. Entonces, todos estos factores asociados y proteínas asociadas y secuencias asociadas le permiten, le confieren, le aumentan la especificidad y la variabilidad en la respuesta de cada uno de estos receptores. Aquí en esta parte nos están diciendo que los receptores en general, independientemente de cuál se trate, tienen una estructura que tienen módulos A al F, el módulo AB entonces contiene un dominio de activación, la región C contiene el dominio de unión al DNA, que la región D contiene una bisagra que le da flexibilidad entre los dominios de unión al DNA, y el dominio LBD, que es el dominio de unión al ligando o al primer mensajero o a la hormona o a la molécula con la cual interactúa, y que en la región F contiene otro dominio de activación, otra secuencia de activación de la transcripción. Entonces aquí nos están diciendo que estos receptores se clasifican en 3 grupos de acuerdo a cómo realizan su interacción con el DNA. Entonces nos dice, en un primer grupo, donde estarían los receptores de glucocorticoides, mineralocorticoides, progestinas, de andrógenos, de estrógenos, es decir, receptores de la clase de los esteroides, generalmente interactúan como homodímeros y que interactúan con secuencias que son repeticiones invertidas. Estaría un segundo grupo donde estarían los receptores de las hormonas tiroideas, de la vitamina D, de receptores de activación de proliferación de los peroxisomas, tanto el alfa, el beta como el gamma, los receptores de farnesoides, los receptores de xenobióticos, los receptores hepáticos, los receptores de xenobióticos. Estos se unen en forma de heterodímeros con receptores RXR. Entonces forman heterodímeros e interactúan con secuencias repetidas pero directas. Y aquí estarían en un tercer grupo los receptores huérfanos, porque no se conocen sus ligandos o los primeros mensajeros, que generalmente interactúan como homodímeros o como monómeros, dicen ahí, y que interactúan en el DNA con secuencias que son secuencias repetidas directas. Aquí finalmente nos muestran una serie de receptores que interactúan con moléculas que no son propiamente hormonas, que son moléculas no convencionales. Entonces los receptores PP, AR, alfa, beta y gamma, que interactúan con ácidos grasos y con eicosanoides, y que forman heterodímeros con receptores RXR, y que interactúan con secuencias repetidas directas, porque los RXR interactúan con secuencias repetidas directas, pero del tipo 1. El receptor de los farnesoides X interactúa con sales biliares farnesoles en la regulación del metabolismo de los ácidos biliares. Estos participan en la proliferación de los peroxisomas
y en el metabolismo de lípidos y metabolismo de carbohidratos. LXR, entonces, en heterodímeros con los RXR interactúan con oxisteroles como el colesterol y participan en la regulación del colesterol. Xenobióticos como el receptor CAR, el receptor PXR, el receptor SXR, heterodímeros y para la regulación de metabolismo, expresión de genes, para el control de xenobióticos. Finalmente, entonces aquí nos están mostrando diferentes cascadas de transducción de señales de insulina a través de receptores que interactúan con proteínas G heterotriméricas, receptores del grupo 1, factores de crecimiento que actúan a través de JAK quinasas, factores de necrosis tumoral, activan cascadas de transducción de señales, activan factores de transcripción que interactúan con el DNA y que finalmente interactúan con correguladores. En este caso todos interactúan con un corregulador CBP, CREP, proteína de unión al CREP, CREB, que es muy similar a la P300 y que estas se caracterizan por tener actividad histona acetil transferasa que cataliza la transformación de heterocromatina en eucromatina y facilita la expresión de muchos genes.